madrileña. Nací dentro de una familia que era andaluza. Mi padre era de un pueblo de Córdoba, mi madre era de Granada, que es un pueblecito, pero ellos ya se habían ubicado en Madrid y allí nací yo. Estuve durante toda mi infancia, mis estudios, la universidad. Después, a los 23 años, opté por irme a Valencia, que era un lugar adecuado para buscar un trabajo. Allí formé una familia y allí he estado 27 años. Entonces mis raíces son de varios lugares. Hace 10 años aproximadamente decidí venirme a Málaga. ¿Por qué en Málaga? Pues verás, aunque mis padres eran andaluces, mi padre tenía casi todos sus hermanos, era una gran familia. Vivían en Málaga y yo desde muy pequeña veníamos a visitarlos, a pasar vacaciones con ellos. Tenía muchas vinculaciones con la familia y así también con la ciudad. Desde muy pequeña sentí la vocación por el dibujo, por la pintura, por la expresión plástica. Recuerdo que yo he sido hija única, entonces conseguía momentos más felices de estar ante un papel, un cuaderno, donde yo pudiera transmitir lo que yo quería exponer, mis pensamientos, mis sentimientos. Entonces nació, podríamos decir, mi vocación. Al principio pues era una habilidad innata que yo fui desarrollando. Ya desde los 10 o 11 años yo tenía muy claro que me iba a dedicar a la pintura, a estudiar Bellas Artes. Fue cuando decidí presentarme en el ingreso de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y ya inicié allí mi carrera, que duró durante 5 años. Aquí hay muchos trabajos de desnudo, con lápiz con té, podía hacer la técnica. Eran ejercicios en los que el modelo se movía, tenías que captar una de las posturas. En otros, en el que ya posaba más tiempo, podías recrearte un poquito en el detalle. La línea con algo de volumen, estudio del claroscuro, hasta el momento en que yo entré en Bellas Artes. Previamente había estado en la Escuela de Artes y Oficios, pero nadie me había guiado, era autodidacta totalmente. Lo importante es trabajar exhaustivamente para desarrollar la perfección. Todo esto va a ser importante a la hora luego de desarrollar una obra plástica importante, porque se pretende no trabajar siempre copiando, sino creando. Entonces, esto parte del proceso de aprendizaje. El modelo posaba durante aproximadamente 15 días, tenías unas horas diarias en las cuales tú componías, es decir, lo importante es saber encajar la figura dentro de un espacio visual que es el plano papel. Que no te sobre, que no te falte, que no se quede corto. Después, ya una vez bien encajada la figura, bien colocada en su lugar, en su centro, pasábamos al estudio del movimiento y al estudio del volumen. Buscar dónde estaba el foco, la luz, y darle ese efecto envolvente. Y no tiene más objetivo que aprender a dibujar. Muy importante que el dibujo sea la base de después el desarrollo plástico que tú le quieras dar en la pintura. Medio fácil, un lápiz, un cuaderno, y en cualquier momento pues surge un detalle, una gana de trabajar. Ese es mi pie. Es importante seguir practicando, aunque sea una técnica muy sencilla como es el lápiz. Y ya comenzó en mí el interés por el retrato como medio de expresión, satisfacción por tu propia necesidad de realidad. Esto no se hace de cara a los demás, es un trabajo personal, muy íntimo, muy propio. No es un momento de inspiración, tú provocas la inspiración, que te interesa, que te llama. Dices, voy a hacer un trabajo, voy a hacer un apunte. Este es un boceto
porque todos los trabajos que son creativos normalmente parten de tu imaginación. Es el boceto de un cuadro en el cual ya compones libremente, no necesitas copiar del natural. Y ahí es donde creo que comienza la verdadera labor artística, en los que ya se ha estudiado de un bodegón, una composición. Este en concreto es un boceto también, estudios de manos, posición, de un cuadro. Yo creo que el artista nace y se hace. Es decir, naces con una serie de habilidades innatas. Puede ser que tengas ese pequeño don, que muchas veces te dices que tiene un don, pero sí te sientes un poco diferente. Es una palabra para mí que tiene una dignidad y una importancia tan grande que muy pocos artistas pondrían en la lista con esa denominación. Hay pintores, pero artistas es más complicado, ¿no? Hay que llegar mucho más alto. Pero una vez naces con esa habilidad o con ese don que se nota desde muy pequeño, hay que desarrollarlo por el conocimiento. Tú tienes que llegar a un nivel que solo la práctica, la percepción, el estudio, el trabajo te van a dar esa categoría. Cuando todo eso va unido en tu interior, posiblemente se desarrolle lo que es el artista, pero es una suma de muchos saberes, de muchos conocimientos. Solamente se puede llegar a ser un artista, a la genialidad, teniendo mucho conocimiento y para llegar a tener una etapa muy larga de aprendizaje. Y eso da como resultado luego que si tú verdaderamente llevas dentro esa gota de genialidad, pues la desarrollas y llega a ella. Muy poquito se les puede decir artistas y genios, muy poco. Siempre el retrato me interesó porque es una forma de captar, de entrar, de introducirte en la personalidad de esa persona, modelo arbitrario, que puede ser efectivamente un modelo buscado para un retrato, o por afecto, o por cariño, o por tenerlo de alguna manera representado como recuerdo dentro del tema del retrato, en la cual he hecho siempre mucho hincapié en la expresión de los ojos. Creo que es la ventana del alma. Era una forma de integrarte, de estudiar qué había detrás de esa cara, de esa personalidad. Me interesa cuando hago un retrato, previamente estudiar a esa persona, conocer sus gustos, sus aficiones, sus ilusiones, es un poco penetrar en su alma. Y después, pues ya entras a la parte práctica de realizarlo en el cuadro. En mis retratos casi siempre han sido familiares, hijos, amigos, yo, autorretratos. La figura ha sido siempre el punto de interés de mis obras. Y el mar llegó en una circunstancia, en un momento de mi vida. El agua en su movimiento, en su descomposición de brillos, captó mi interés. Pero unido a la figura, los cuadros marinos del fondo del mar, de los reflejos en el agua, siempre llevan imágenes de personas, ¿no? De movimiento, no están aislados. El mar tiene muchas connotaciones. Y sobre todo eso, el origen de la vida. Los fondos del mar para mí eran la soledad absoluta. Es muy importante la soledad en el trabajo del artista o del pintor. Y necesitas concentrarte y necesitas aislarte del mundo que te rodea. Ya cuando te pones a trabajar necesitas horas por delante. No llega el momento de cortar hasta que aquello está resuelto. El trabajo del artista necesita la soledad, un poco aislarse del ambiente que lo rodea, y a veces no puedes hacerlo. A veces tienes que compaginar con otras cosas. Mi obra actual quizás sea más colorista, más analítica.